Muy buenas tardes. Damos formalmente por comenzada la videoconferencia del curso Desarrollando Proyectos de I+D+I. Mi nombre es Mariela de Lauro, soy secretaria técnica de Proforbin, y en nombre de Marta Mena, la directora de Proforbin, les doy la más cordial bienvenida a las tutoras y a todos los participantes. Ella se sumará en breve, pero en este momento está en un webinar sobre derechos humanos, que ya la habían convocado antes. Bueno, ahora sí, les doy la palabra a las tutoras para que puedan comenzar formalmente con la videoconferencia desde el desarrollo del curso propiamente dicho. Bueno, podemos presentarnos las tres y después cada una va a exponer algo en breve en relación a lo que ya hemos tratado en el curso y lo que sigue. Mi nombre es Sonia Concari, estoy en Rosario, le paso, bienvenidos a todos, por supuesto, le paso la palabra a Susana. Gracias, Sonia. Yo soy Susana Marquicio, también de Rosario, y bueno, la verdad que decíamos hace un ratito que este sistema de videoconferencia nos está dando la posibilidad de verlos más cerquita, cara a cara. A veces en la videoconferencia satelital, o la que se hace en las regionales, se ven las regionales y no se ven las caras, pero de todas formas, bueno, siempre hay algo, pro y en contra, ya dijimos, ¿no? Que tenía que ver con eso. Me alegra muchísimo verlos a todos, o verlo un gran número de participantes del curso. Si les parece, bueno, paso la palabra a Lidia, entonces, no me quiero extender. Gracias, Susana. A ver. Gracias, Susana. ¿Me escuchan? ¿Sí? Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a todos los participantes, particularmente a los de mi grupo y a todos en general. Me encanta realmente poderme relacionar con ustedes así, verlos más de cerca. Y bueno, vamos a charlar un poco sobre cómo podemos seguir ayudándolos. Así que, bueno, cierro acá para no perder tiempo y darle espacio al contenido que vamos a tratar de trabajar entre todos. Ok, Susana. ¿Sigo yo? Bien. Un minuto, por favor. Yo diría que en todo caso, claro, Lidia va a comenzar ahora. ¿Cómo hemos organizado la videoconferencia? Para que tengan todos más o menos en claro. La idea es hacer una pequeña revisión de lo que se ha hecho hasta ahora, aquellas cuestiones que hemos visto que son más dificultosas para la resolución o que han resultado todavía con baches, que hemos identificado algunos baches, más allá de que todos tienen un proyecto que probablemente esté aprobado, que esté todo en condiciones, y que seguramente que si está aprobado el proyecto, lo han encontrado bien en el momento de evaluarlo, o a lo mejor le han identificado alguna pequeña falencia, pero que es de interés de la institución que sea aprobado y se alienta entonces a seguirlo adelante. Nuestra función en esta revisión que hemos hecho de los proyectos y aquello que tendrá que ver con marcar dificultades o errores, tiene que ver más que nada con que lo que buscamos es que en el momento del desarrollo del proyecto esto no sea un obstáculo. Entonces, bueno, Lidia, te paso la palabra para que comiences a revisar todo esto, pero esto es un poco la aclaración previa que me gustaba comunicarles. Gracias, Susana. Efectivamente, dentro de la globalidad de las evaluaciones, uno a veces prioriza, digamos, el proyecto en general, pero en este curso estamos mirando cuestiones mucho más específicas, más detalladas. Entonces, cuando nosotros empezamos a revisar las tablas enviadas por ustedes, encontramos así algunas grandes cosas que nos gustaría conversar. Por ejemplo, que detectamos que hay una confusión entre lo que es la finalidad o el para qué de un determinado proyecto con los objetivos.
Es decir, que realmente han colocado en muchos casos como objetivos lo que en realidad son las finalidades del proyecto, o los propósitos, o la motivación. Entonces, los para qué de ese logro de conocimiento que se busca, en lugar de expresar el logro de conocimiento. También hemos encontrado dificultades para identificar el problema que van a abordar, o que se ha abordado, y el objetivo general de investigación. Recordemos que para poder identificar el problema, nosotros tenemos que pensar en la situación, pero además pensar en formular una pregunta respecto a un objeto de estudio. De allí vamos a derivar el objetivo general, que es el logro de conocimiento que va a intentar dar cuenta de esa pregunta. En tercer lugar, hemos encontrado algunas dificultades también para identificar las hipótesis y los supuestos subyacentes. La posible respuesta a la pregunta del problema es la hipótesis. Puede ser una hipótesis provisoria, puede ser una hipótesis que hay que contrastar. Entonces, es importante, fíjense, estos tres aspectos que íntimamente relacionados que están. El problema, la hipótesis, los objetivos, como que están todos en una misma línea, ¿no? Con respecto a la expresión de los objetivos, más allá de que tienen que expresar un logro de conocimiento a adquirir, vemos que en muchos casos incluyen más de un verbo. En general los verbos se colocan en infinitivo, y si ustedes colocan más de un verbo, después a la hora de extraer resultados van a tener dificultades, porque no van a saber si van a estar analizando o van a estar evaluando. Es decir, que es muy importante que cada objetivo esté expresado mediante un verbo en infinitivo, pero uno solo. Otro aspecto importante que hay que considerar cuando uno plantea objetivos de investigación es no confundirlos con las actividades, porque yo quiero adquirir o quiero lograr un conocimiento. ¿Y qué voy a hacer para lograr ese conocimiento? Esas son las actividades. Eso va al aspecto metodológico. Otro aspecto importante a considerar es también identificar el diseño de investigación en coherencia con los objetivos, como dice acá, la transparencia y la naturaleza del problema. Porque yo tengo que tratar de ver qué recorte voy a hacer. Ese logro de conocimiento, hasta dónde lo voy a profundizar. Y cómo voy a hacer, como decía recién, para poder lograr ese nivel de profundidad que se está expresando a través del recorte. Finalmente, otro aspecto importante que aparece en la tabla, a la par de las unidades de análisis, objetivos específicos, son los indicadores, que ya vamos a trabajarlo un poquito más en detalle, pero tienen que tener cuidado en que no colocar las escalas de valoración de los indicadores. Los indicadores ya los vamos a precisar, pero de alguna manera es lo que uno va a observar, cómo va a medir. Y a veces confunden esa entidad que uno tiene que identificar con la escala. Y la escala es otra cosa, digamos, va acompañando al indicador, pero en un paso posterior. Vamos a la segunda diapositiva, Sonia, por favor, si la tenés a mano, si no la leo. Bueno, ¿cuándo se pueden hacer las preguntas? Algunos ejemplos de formulaciones que no son objetivos. Por ejemplo, mejorar el diseño de un brazo mecatrónico. Lidia, sí. Perdón, me parece que Horacio quiere hacer una pregunta. No sé si querés... ¿Lo vamos a hacer ahora o después? Perdón. Sí, para que no se pase mucho la filmina, no dejamos organizado, me parece, cómo es el tema de las interrupciones y para hacer preguntas fundamentalmente. Habíamos pensado, chicas, en el medio, ¿se acuerdan? En todo caso, como vamos a tratar ahora una parte que tiene que ver, está toda relacionada, y donde va a explicar Lidia un poquito más todo lo que desarrolló en la primera transparencia, si quieren los cerramos ahí, junten y anoten cuáles son las preguntas, y en todo caso volvemos a ellas después que terminemos esta parte. ¿Puede ser, Horacio? ¿Te parece bien o no? Ok, bárbaro. Bien. Bueno, vuelvo a aquellas formulaciones que no son objetivos.
por ejemplo, mejorar el diseño de un brazo mecatrónico. Esto probablemente sea una finalidad, un para qué. Yo voy a procurar un conocimiento para mejorar el diseño de un brazo mecatrónico. Quiere decir que esto no es un objetivo, es una finalidad, como decía. Incentivar que los empresarios adopten determinado procedimiento. Este aspecto tiene que ver, si ustedes recuerdan cómo es el formulario, hay un ítem que se divide en dos, que tiene que ver con las contribuciones del nuevo conocimiento que uno va a adquirir, tanto para el medio, para la sociedad científica, tecnológica, como también otro aspecto vinculado a la formación de recursos humanos. Este tipo de objetivo, que bien puede ser una finalidad, también puede ser una de las contribuciones al conocimiento general que se está procurando. Otro objetivo que no está bien formulado es esto de promover la realización de investigación aplicada en el área de las energías renovables. No haría falta que lo siguiera leyendo, ¿no? Porque en realidad tampoco esto es un logro de conocimiento a adquirir en el desarrollo del proyecto. También podría incluirse dentro de estos ítems que les mencionaba, o bien puede ser una finalidad. Lo mismo pasa con profundizar en el estudio de las políticas energéticas de Argentina en la década. Bueno, volvemos otra vez a pensar de que ya sea una finalidad o una contribución al conocimiento que se tiene de este aspecto en particular. El último ejemplo que hemos colocado es desarrollar un curso a distancia destinado a docentes universitarios para la formulación, desarrollo y gestión de proyectos. Obviamente es un objetivo de desarrollo, pero no es un logro de conocimiento adquirir, y bien puede también ser una finalidad que uno investiga ciertas cosas para desarrollar un curso a distancia. ¿Está bien? Entonces, yo creo que estas enunciaciones deben quedar claras en cuanto a que no contribuyen a expresar un logro de conocimiento. Creo que sigue Sonia. Susana, le doy la palabra a Sonia. ¿Ok? Gracias. Bien. Yo voy a seguir con algunos de los ejemplos ahora, relacionado con los objetivos y las unidades de análisis. Habíamos visto que los objetivos tienen que ser expresados como proposiciones que contengan los conceptos involucrados en la intención a obtener, construir, generar conocimiento. Hay dos niveles de objetivos, como ustedes lo han visto: objetivos generales, que es uno, y objetivos específicos, cuyo logro van a contribuir al logro del objetivo general. Entonces, ¿cómo a partir de esos objetivos específicos, es decir, logros parciales para lograr el objetivo general, se plantean a través de unidades de análisis que deben ser aquellos objetos, personas, sujetos, etcétera, que van a ser analizados, estudiados para responder a esos objetivos, para responder a esas preguntas de investigación. Acá hay algunos ejemplos de objetivos específicos. Acá no están los objetivos generales, pero algunos ejemplos de objetivos específicos que han tenido algunos de ustedes. Caracterizar experimentalmente las fuentes de vibración presentes en las carreteras. Acá lo que interesa fundamentalmente, fíjense, está expuesto, las fuentes de vibración. Ahí hay todo un marco teórico vinculado a las vibraciones provocadas por vehículos que transitan sobre las carreteras, que tendrá que estar en el marco teórico del proyecto, donde se precisen estos conceptos: qué se entiende por vibración, cuáles son las posibles fuentes de vibración, etc. ¿Y qué es lo que se va a observar
para responder a ese objetivo, para lograr ese objetivo? Bueno, la unidad de análisis serán las carreteras y avenidas, en este caso de la ciudad de Bahía Blanca. Podría ser otro, pero es coherente y es adecuado para responder a ese objetivo. Otro ejemplo, describir el proceso utilizado en una cantera de granito para la obtención de agregados pétreos. Si acá lo que interesa justamente es una descripción de este proceso, ese proceso es la unidad de análisis, que tendrá que ser especificado en determinado contexto y lugar, en la cantera X, por ejemplo. Bien, lo último, y pasamos a las preguntas, hay cuestiones que son importantes y que con cada uno de ustedes hemos ido discutiendo. Los objetivos involucran aquellas variables que son de interés, que tienen que estar en el marco teórico y explicitados precisamente. Hay que ser conscientes de qué se investiga. Y a partir de esa pregunta, uno identifica esas variables. Por ejemplo, estábamos viendo las fuentes de vibración. ¿En qué condiciones? Eso nos va a dar el recorte del problema. Bueno, en los caminos de la provincia de Buenos Aires, en las vías de la ciudad de Bahía Blanca, etc. Ese es el recorte. ¿Cuál es el tipo de conocimiento que se desea lograr? ¿Y hasta dónde? ¿Qué profundidad? ¿Qué quiero conocer o desarrollar? Nos va a describir, a determinar el tipo de investigación, el diseño que yo quiero. Si es solamente describir, o es además explicar alguna relación causal. Por ejemplo, podría ser, en el primer caso, no está en ese objetivo específico, pero podría ser encontrar justamente qué relación hay entre las vibraciones de los que provocan los colectivos con algún tipo de rotura en la vía, en la carretera. ¿Dónde, en quiénes o sobre qué voy a mirar esas variables? Esas variables, por ejemplo, las vibraciones. En la carretera, la unidad de análisis. ¿Dónde voy a ver las vibraciones? En la carretera. ¿Y cuáles van a ser las fuentes de información? ¿Qué necesito ver de esas carreteras? Eso es parte de lo que va a seguir en esta unidad 2. ¿Cómo voy a investigar y qué debo hacer para alcanzar lo que me propongo? Es justamente, sea conocimiento, investigación o desarrollo, es todo el proceso metodológico que operacionaliza las variables en indicadores y diseña procesos que utilizan instrumentos de medición para darle valor a esas variables y poder construir ese conocimiento. Y finalmente es importante, en algunos proyectos se plantean ambos aspectos, identificar bien cuáles son los objetivos de investigación y cuáles son los de desarrollo. Puede ser un proyecto fundamentalmente de desarrollo, hay muchos en el ámbito de la tecnológica, pero siempre hay un aspecto previo de investigación para desarrollar algo que en principio no ha sido desarrollado, se requiere una investigación. Entonces es importante discriminar, separar esos objetivos específicos de investigación de aquellos de desarrollo. Esto a modo, para no extendernos más, podríamos abrir ahora la serie de preguntas con las dudas que cada uno tenga y lo charlamos, ¿sí? Ok. Horacio. Bueno, sí, yo más que una pregunta específica, quisiera hacer un aporte en base a mi experiencia con el tema de los objetivos, las finalidades. Básicamente, y esto me sirve para aclarar definitivamente, ¿por qué a veces uno confunde objetivos con finalidades y motivaciones? Porque a veces uno, me refiero a mí en este caso, no voy a pluralizar, digamos, uno plantea un objetivo y realmente es un objetivo concreto, pero no un objetivo de investigación. Por ahí uno plantea un objetivo que es un objetivo, pero para un proyecto de ingeniería.
por ejemplo. Es decir, el paso del conocimiento a la innovación, me parece que en esa transición uno se confunde, ¿no? Una vez que uno logra entender el objetivo relacionado directamente con la investigación, ahí ya no se equivoca. Pero yo los errores que he cometido en la definición de objetivos es por confundir, si quieren, entre comillas, el rubro del tipo, o el tipo de proyecto, no el rubro, el tipo de proyecto. Bueno, básicamente ese es el aporte que quería hacer. Sí, Horacio, lo hemos visto, y más en estos cursos que ya tienen 10 años, 12, en distintas ediciones, porque a veces se confunde el proyecto de ingeniería con el proyecto de investigación y desarrollo. Y sí, bueno, al ser la práctica ingenieril, el métier de todos los días, uno está muy involucrado con ese aspecto. Por eso este análisis minucioso de la formulación de los proyectos es importante para poder avanzar exitosamente en el desarrollo de los proyectos. No sé si alguien quiere... Quería completar, si me permitís, quería completar para mi participación. Bueno, Horacio y después Daniela. Con el temita de Lidia de los indicadores y la confusión de los indicadores, yo creo que por ahí, de acuerdo al tipo de proyecto, habría que agregar una columnita que sea criterio de medida, para evitar esa Lidia. ¿Puede ser? ¿Me explico lo que quiero decir? Creo que no me está recibiendo, Lidia. Sí, Horacio, me parece apropiado. Lo que pasa es que si ya resulta difícil la tabla, porque vamos a decir la verdad, es una tabla complicada, Sí, formular objetivos no es sencillo, más como señalabas, hay que ver cuál es el tipo de proyecto que uno está planteando, porque acá está la gran marca, digamos, que delimita una manera de expresar a otra. Entonces, sí, me parece bárbaro el poner el criterio de medición y de identificación de los identidades. Pero por lo menos estamos a esta altura... Por lo menos tenerlo en la cabeza. Claro, sí. Tal vez en una de esas se puede poner como, a ver, un asterisco y un comentario, para que el que lo está formulando lo tenga presente. De todas maneras, pensemos que estos proyectos ya estaban formulados. Y eso es una cuestión, digamos, a pensar para un próximo proyecto, ¿no es cierto? Encuadrado dentro de estos I+D+I. Entonces, bueno, sigamos adelante. Okay. Daniela, ¿quería agregar algo? Sí, justamente lo que me pasó a mí es lo que dice Horacio. Yo tengo un proyecto más de ingeniería y se me confundieron los objetivos con lo que es investigación, el de un desarrollo de un equipo para mejorar una etapa de proceso, y tal vez se me confundió ahí, y también me costó mucho identificar entre lo que son los indicadores y las variables. Entonces, creo que ahora con esta presentación me quedó mucho más claro. Me alegro. Que básicamente hay una cuestión que me parece que es lo que diferencia en un caso y en el otro. En esto, normalmente en los proyectos de ingeniería podemos llegar a querer modificar alguna cuestión, pero básicamente es como que ya hay gran parte de todo lo que se va a desarrollar resuelto. Es como que uno, en el proyecto de ingeniería no hay vacíos de conocimiento normalmente. Hay a lo sumo la optimización de alguna cosa, pero no hay un vacío de conocimiento en el sentido de que existan, si trabajamos más, me parece que en ingeniería se trabaja más, en investigación se trabaja menos en la prueba y el error, en la cuestión de la definición sobre la práctica. Cuando uno marca proyectos de estos I+D+I, que son los que financian estas agencias de investigación y en donde queremos hacer la carrera de investigador, hay una
una cuestión que pasa desde la búsqueda de un conocimiento, donde uno tiene que partir también de la búsqueda de antecedentes, de qué es lo que se ha resuelto, que encuentra siempre que hay algo en donde no está del todo resuelto y hay incluso publicaciones en un sentido, en otro, o falta una metodología, o falta algo en donde uno está aportando una adaptación o algo, pero que es concreta, basada también en toda una cuestión teórica detrás, que hace que identifiquemos o recortemos el alcance de lo que vayamos a buscar. No sé si queda clara la explicación. No es lo mismo uno que otro. En esto hay que diferenciarlos claramente, porque precisamente creo que una de las cosas que más le cuesta al ingeniero para desarrollar un proyecto de investigación es cuando más formado y más desarrollado está en la actividad profesional cotidiana, en el funcionamiento de la forma en que el ingeniero lo hace todos los días. Entonces hay una diferencia en eso que digamos que no es, pero que es lo bueno de todo esto que hay que aprovechar, es que uno tiene el esquema de proyecto. Es decir, lo que tiene que hacer es diferenciar que acá se basa en el conocimiento como primera cuestión, y que más allá de que haya innovación, siempre hay algo en esa innovación que debe ser investigado o estudiado. Esa es como la diferencia, me parece, en lo que yo estoy. En algún caso ya a veces hay protocolos que uno medianamente cambia algo en el área de la ingeniería, ¿no? Y en esto me parece que acá es donde uno está buscando una innovación que tiene que ver por cambiar un método, cambiar el diseño de algo en función de contener o de tener en cuenta una variable nueva, o tratar de minimizar los efectos de otra cosa que en otros casos nunca se tuvo en cuenta. Es decir, no es que estamos partiendo de algo que ya se hace, sino de algo que queremos nosotros cambiar. No sé si ahí entonces es necesaria la búsqueda de conocimiento. Si ya todo está dicho sobre lo que vamos a hacer, el objetivo de decir que vamos a hacer eso como objetivo de investigación no sirve, porque ya todo está dicho. Ya todo está hecho. Si nosotros encontramos que ya está hecho, no tiene sentido modificar nada, con lo cual, si estamos de acuerdo que funciona todo bien, ahora, si en eso que está todo hecho, encontramos que hay algo para que no está contemplado, algo que nosotros debemos adecuar de otra manera porque va para otro lado, algo que tiene que ver con justo la consideración de un cambio de mirada, ¿no? Porque va a una aplicación diferente, porque esto no se adapta para nada a lo que yo necesito, tengo que volverlo a pensar, ahí ya estamos pensando en algo que sí va para el lado de la innovación. No sé si los embarré más o les aclaré, pero... No, clarísimo, clarísimo. ¿Algunas preguntas más? Yo quiero Sí, una consulta, porque voy escribiendo las diapositivas, ¿las vamos a poder ver luego o no? Sí, eso se los queríamos aclarar. Esta revisión la hicimos en función de todo lo que hemos estado viendo de los distintos grupos. Pero también tenemos que ser claros en que es un grupo heterogéneo. Hay integrantes participantes en este curso que ya han hecho otros cursos previos, que son directores de proyectos, que tienen una experiencia más amplia. Y hay también participantes en los que esto es su primer contacto con la investigación o que son becarios en alguno de los proyectos. Entonces, debido a esa heterogeneidad, para quienes los necesitan, vamos a subir estos materiales o algunos de los materiales a modo de repaso o de síntesis y agregar alguna bibliografía. Les quiero recordar que este es un proyecto de desarrollando proyectos, no es formulación de proyectos. Hay otros cursos del Proforbin que atienden a la introducción a la investigación
y a la formulación del proyecto. Por eso, esta unidad 1, que fue de repaso, de revisión, en realidad las cuestiones fundamentales se ven en otros cursos, ¿sí? De todos modos, Una simple vamos a aclaración, subir. Sonia. Daniela, ¿querías decir algo? Si no, a Daniela Si que no, seguimos con las preguntas. Perdón, Sonia, a Daniela que preguntó por el BPT. Yo en este momento estoy grabando la videoconferencia. Luego Sí. se convierte el archivo y en el mismo sector de videoconferencias que ustedes accedieron a esta reunión, va luego a estar, estimo que mañana, porque tarda un poco en hacerse, voy a publicar la grabación de la video. Todo esto lo van a tener. ¿Alguna otra pregunta, Enzo? ¿Querías preguntar algo? Sonia, se te dejó de ver. Sí, porque mi conexión no es muy estable, así que prefiero Bueno. verlos y hablar. Enzo, escuchando. Yo también estoy en la misma. No, todo lo contrario. A mí en particular, que yo ya un poco tengo experiencia, siempre todas las aclaraciones vienen a reforzar lo que uno está intentando aplicar, o lo que son por ahí algunas mínimas cositas que se nos escapan, que son, como ya nos han explicado, que tienen que ver con lo propio que es de los ingenieros, que estamos constantemente en la profesión y se nos van ese tipo de cositas, pero no mucho más que eso. Gracias. Bien, ¿alguien más? Si no hay más preguntas, seguimos con algunos conceptos de lo que estamos trabajando en la unidad 2. Ok. Y Sonia, si podés compartir pantalla, vas a tener que conectarte, me parece. Ahora lo hago. Sí, no hay que olvidarse de una cuestión también que tiene que ver con esto de la formulación de proyectos, que en algún momento, porque en realidad la tabla muestra el proyecto formulado, uno ahí puede mirar más la formulación, no está mirando el desarrollo, por eso fue la revisión inicial, ¿no? Pero hay cuestiones que había marcado Sonia, que tiene que ver precisamente con esto de aquello que nombró en algún momento el marco teórico, nombró aquello que tiene que ver con lo conceptual, aquello que va a estudiar, lo marcó en el ejemplo. Donde, por ejemplo, creo recordar que fue, no sé si la presión sobre pavimento, no sé qué exactamente ella en ese momento, la vibración. Entonces, bueno, hay conceptos que se los estudia teóricamente, uno identifica en esos conceptos las variables que va a estudiar sobre la unidad de análisis, aquello donde va a mirar para poder estudiar eso. Y esas variables son las que esos conceptos representan ser luego las variables, que si lo pasamos al momento de la parte empírica, en donde queremos estudiarlo con alguna técnica, con algún procedimiento, con lo que fuese, van a ser las variables y vamos a necesitar que esa variable se transforme que pueda ser medida. Y a partir de esa medición nosotros vamos a tener todo ese proceso que acá dice de la unidad 2, de operacionalizar, ¿no? Esa variable, de modo tal que podamos evaluar su comportamiento efectivo, poder determinar su valor, su medición. Entonces ahí vamos a tener el indicador, vamos a llevar de la variable a indicadores que nos dirán en qué medida, digamos, cuál es el valor que va a adquirir la variable en ese lugar, en ese momento, y ese va a ser en todo caso la manera en poder pasar la operación, a trabajar con eso. Como hacemos en realidad cuando pasamos a un cálculo, ¿no? En algún momento. Pero acá hay que pensar que en este proceso de investigación hay una coherencia entre lo que es la teoría, el marco teórico, aquello que sustenta nuestra mirada sobre el problema,
ahí identificamos sobre qué vamos a estudiarlo, qué variables vamos a emplear, y luego esas variables deben ser trabajadas en la parte empírica, ¿no? Entonces, ahí está el proceso de operacionalizar, que implica entonces construir indicadores o seleccionar indicadores. Luego, ese rol de los indicadores va a ser aquello que nos permita traducir y medir, no necesariamente en forma numérica, los conceptos que se han definido teóricamente. Es decir, uno va y vuelve con el proyecto de investigación. En el marco teórico identifica el problema, lo va haciendo con el recorte, trabajó exactamente, bueno, este es el problema, de acá defino los objetivos, voy a alcanzar a describir determinada cosa, voy a buscar eso, ¿no? Y ese concepto transformado en variable, y luego lo manipulamos teniendo en cuenta todo este proceso de operacionalizar las variables, trabajamos y llegamos a un resultado, que luego tiene que ser reinterpretado desde la teoría. ¿Se entiende cómo es el proceso globalmente en esta coherencia interna que le decíamos buscar en la tabla, que tiene que ver con que por eso el objetivo tenía que estar en paralelo con cada uno de las otras etapas. En cada una de ellas tenía asociado, dentro del objetivo que ya incluye las variables, tenía que estar asociado la unidad de análisis donde esas variables se estudiaban, los valores, los indicadores que podían llegar a encontrarse, y bueno, y poder haber una coherencia entre lo empírico y lo teórico, digamos, ese ir y venir que nos permite luego decir o sacar un resultado e interpretarlo. La interpretación va a ser de dónde lo miramos, ese marco teórico. Acá lo dice un poquito más en detalle, cómo las unidades, por ejemplo, si yo estoy estudiando la estructura de una empresa, yo puedo analizar sobre la estructura de la empresa un montón de cosas, pero de acuerdo al problema, lo que me va a interesar, por ejemplo, en un ejemplo determinado es cuáles son los niveles de autoridad y el personal. Ahí voy a mirar los niveles de autoridad y el personal. Luego, dentro de esa estructura de la empresa, probablemente me interese ver relaciones entre esas cosas. Pero las unidades de análisis, aquello donde voy a focalizar mi mirada, va a ser sobre los niveles de autoridad y personal. Luego, por ejemplo, puede ser, anda para atrás, por favor, sí. Los indicadores pueden llegar a ser, en función de esas variables, la cantidad de niveles que hay en ese organismo, los cargos, las funciones, la cantidad de empleados, el grado de formación. Probablemente acá me interese solo eso, a lo mejor con otro problema que también tenga como unidad de análisis la estructura de la empresa y variables parecidas, a lo mejor me interese ver como problema el análisis de otras cuestiones, como por ejemplo, no solo la cantidad de empleados o el grado de formación del personal, sino que a lo mejor me interese a dónde viven, procedencia, pero eso va a tener que ver con otro problema. Es decir, en función del problema, uno tendrá las unidades de análisis, las variables y los indicadores que tienen interés al problema. Y luego me interrumpa. ¿Y el alcance? ¿Cuándo el alcance va a tener, sí, el alcance tiene que ver con el objetivo prácticamente, hasta dónde quiero y me comprometo a llegar con la investigación. Es decir, tenemos dos acepciones de alcance. Un alcance tiene que ver con el compromiso, hasta dónde me comprometo yo en mi investigación. Si me comprometo a una descripción, a veces no conozco nada del tema, o no se conoce nada, es un tema nuevo, vamos al COVID, ¿no? Por ejemplo, absolutamente el ejemplo de lo nuevo. ¿Qué nos está pasando? Todo el mundo explora, son objetivos de explorar, son investigaciones más exploratorias en primer momento. ¿Por qué? Porque el tema se desconoce, entonces uno no llega a lo mejor ni siquiera del todo a describir o explicar, busca como primera cosa explorar determinados casos, a estudiar determinadas relaciones, va haciendo un estudio exploratorio. Si uno quiere empezar a encontrar ya una descripción precisa del mecanismo
de un determinado mecanismo, de un determinado fenómeno, ya profundiza un poco más, ya empieza a encontrar, ya parte de ese encuentro de relaciones y probablemente empieza a determinar unas descripciones un poquito más exhaustivas que incluya a las variables que ya identificó en lo exploratorio, por ejemplo. Y cuando uno quiere explicar, ya entonces está buscando otro tipo de cuestión. Está buscando no solamente la descripción mera, sino dar una explicación o una razón del porqué de esa descripción o de ese comportamiento. Entonces, los objetivos en cuanto a alcance, por eso los verbos también están graduando el alcance de mi investigación o de mi compromiso en la búsqueda de conocimiento. ¿Hasta dónde quiero llegar? Si por otro lado el alcance lo concebimos en términos de en cuánto se abarca el estudio, en términos de cuantificar la cantidad, si queremos, lo que tenemos que hacer es tratar de buscar focalizar y recortar en el problema para no tener que querer resolver, por ejemplo, no sé, la contaminación de una ciudad, ¿no? Es decir, si nosotros queremos ver, analizar o resolver los problemas ambientales de algo, digamos de un país, entonces, obviamente con un solo proyecto seguramente eso no se alcanza, es decir, va a haber que hacer estudios mucho más, a lo mejor eso da para un programa y donde uno estudia determinada cantidad de proyectos, pero no se puede abarcar tanto. En el alcance, en términos de abarcar, si lo entendés así, a la palabra alcance, ya ahí no, hay que focalizar y tratar de circunscribir el problema y de definir y delimitarlo bien para que sea posible la solución, porque si no voy a pasar mucho tiempo en resolverlo, no alcanzo a nada, me pierdo en la cantidad de cosas que tengo que hacer, y bueno, va a haber que dimensionarlo y tratar de focalizarlo para circunscribirme a cuestiones concretas. No sé si con esto resuelvo la pregunta, que no entendí quién me lo había preguntado, pero Ernesto, por ahí. gracias, Susana. Luego, otros ejemplos de variables e indicadores. Ahí los tienen en las transparencias, no sé si les quedan claros. Por ejemplo, fibras de PCL biobasado con NTC, ¿no? Entonces, bueno, ahí entrará a ver la conductividad, determinadas propiedades geológicas, propiedades físico-químicas, mecánicas, la morfología del material, bueno, etc. Y luego los indicadores tendrán que ver con aquello que yo puedo. La conductividad normalmente la medimos a través de una resistencia. Entonces, es el indicador, la resistencia nos va a dar un parámetro, a veces los tenemos clarísimo y en otros casos los tenemos que construir como indicador. De un conjunto de cosas sacamos algo que nos dice de ese conjunto de cosas, o lo construimos a partir de un conjunto de datos o de información. A veces esta cuestión de construir indicadores es más típica de las investigaciones sociales o sociológicas, que puede ser en el ámbito de lo educativo, donde el problema puede ser complejo en términos de poder decidir sobre una determinada variable, ¿no? O de informar o de dar cuenta de una determinada cosa. Pero normalmente en la cuestión tecnológica es más difícil que no los tengamos a los indicadores, así más medibles, más directos, pero bueno, por eso decimos que o se selecciona o se lo construye, pero puede darse ese caso. Luego, bueno, hay otro ejemplo más ahí que, bueno, que van todos en la misma línea como ejemplos, ¿no? De poder identificar aquello que es la variable, de aquello que va a ser el indicador, sobre el cual voy a operar. Y esto nos va a remitir ya a la actividad que le pedimos en la unidad 2, porque fíjense que nosotros vamos ya más de lleno a la unidad 2, en la unidad 2, a una actividad concreta del campo metodológico, de la zona que tiene que ver con lo metodológico de un proyecto de investigación. Es decir, nosotros vamos ahí a partir le pedimos diseñar una estrategia, diseñar un instrumento,
un abordaje empírico, le decimos algo así, algo que tenga que ver con eso, que es donde estamos realmente trabajando con la operacionalización ya, ¿no? Cuando estamos trabajando con esos indicadores, vamos directamente al instrumento o al experimento que nos permita ya operar con ellos. Y bueno, y nos estábamos preguntando justamente cuando analizábamos la actividad de la unidad 2, que probablemente a algunos les resulte complejo o complicado poder avanzar en la tarea si es que a lo mejor tiene que trabajar en un laboratorio para poder resolver la actividad específica de la unidad 2. El laboratorio a lo mejor está cerrado en este momento por COVID, no pueden ingresar, no pueden trabajar con eso. Entonces hay un montón de otros aspectos que sí tienen que poder precisar en la actividad, que nosotros queremos que reflexionar sobre esto a partir de esta transparencia, ¿no? ¿Qué implica diseñar el abordaje empírico? Entonces, uno está partiendo ahora ya del estudio del problema, de una descripción cualitativa del problema, tenemos todo eso en mano, sabemos de qué se trata, no se lo hemos pedido en la tabla, pero si tenemos un proyecto, de alguna forma nosotros ya sabemos, ¿no? Sobre qué estamos trabajando, conocemos nuestro objetivo, y sabemos hasta dónde queremos nuestro compromiso en el alcance de la investigación. Entonces, bueno, en el abordaje metodológico vamos a llegar en un diseño de un enfoque metodológico que lleve a una descripción o que lleve a determinar determinadas cosas que tengan que ver con una experimentación o simplemente con diseñar un instrumento que nos permita alcanzar algo que no sea tan tangible, ¿no? Entonces, decimos que vamos a validar instrumentos, tenemos que triangular los datos, los resultados, complementar estrategias. ¿Por qué decimos que hay que hacer todo eso? Y decimos que hay que hacerlo porque claramente nunca vamos, para tener lo más objetivo resultado, a partir de lo que determinemos de nuestro abordaje empírico, no nos podemos quedar con lo que dice solo ¿no? Un instrumento determinado, sino que probablemente podamos testear con otra metodología, complementar con otro abordaje, triangular resultados de uno y de otro. Si es una investigación de tipo social, a lo mejor pedimos contrastar con otra mirada, con una contrastación entre investigadores. Podemos que nuestro resultado nosotros lo logramos o lo tenemos de una determinada manera, con un método determinado, con una máquina determinada, con lo que fuese. Probablemente haya otro grupo de investigación en el país o en el extranjero o en un artículo científico se ha reportado un resultado que a lo mejor frente a muestras parecidas o trabajos similares me dan otros valores y a lo mejor lo que cambió fue el método, o cambiaron algunas condiciones experimentales, o cambiaron determinadas cosas. Entonces, esto de triangular datos, resultados, y ver cómo complementar para poder decir, bueno, esto es fiable como resultado. Nosotros con eso estamos buscando complementar, la complementación y la triangulación nos llevan a eso, ¿no? A dar cierta garantía sobre los resultados que nosotros aportamos, no quedarnos con una sola mirada. Entonces, esto por un lado es si uno quiere discutir eso en términos de algo que ya midió, o si alguien quiere presentarlo como con qué lo haría, como proyecto. Otro tiene que ver con las decisiones previas que justifiquen la elección del método elegido. Esto es importante remarcarlo. Cuando uno decide un método determinado de medida, o un instrumento con el cual va a hacer el abordaje al campo, al estudio, uno lo toma con un cierto criterio. Las decisiones previas tienen que ver con el haber pensado el por qué ese es el mejor, cómo llego a poder implementarlo, cómo genero las condiciones para poder hacerlo, cuál si ese es el más adecuado o no. Y por eso es importante que uno haga una revisión, muchas veces, de mirar todo eso para poder sacar, indagar sobre la bibliografía, ver si esto es lo mejor en términos metodológicos, por ejemplo.
si correspondería a eso, o discutirlo un poquito más, cuestionar, ya que quiero dar un resultado, ¿este será el mejor camino, el mejor enfoque metodológico? ¿Será este el diseño experimental o la estrategia que yo busqué para poder resolver, o el instrumento que estoy presentando? ¿Será el mejor en función de aquello que quiero obtener, con la cantidad de elementos que tengo, con la información que puedo recabar, hasta dónde puedo llegar de mejor manera, de qué puedo dar cuenta a partir de esto? ¿Me está informando sobre lo que quiero o me informa sobre otra cosa? Es decir, ¿estoy estudiando realmente esa variable con esto que estoy preguntando, o no me están dando cuenta de información sobre esa variable? Porque en suma, esa variable es la que luego estoy evaluando en esas unidades de análisis que definí previamente. Entonces es importante hacer esta mirada, ¿no? En la actividad de la unidad 2, nosotros buscamos que precisamente ese trabajito complementario a la medición concreta, porque uno va al laboratorio y dice, yo tengo este equipo, mido esto, resuelvo esto, me dio esto. En realidad es el por qué está seleccionado, por qué ese es el mejor, o discutir que a lo mejor es el que tengo, pero que puede haber otro método mejor, también forma parte de una toma de decisiones en el abordaje empírico. Los criterios por los cuales uno selecciona pueden ser diversos, y esto está bueno explicitarlo en esta actividad, por ejemplo. No sé si quedó claro, pero es como que nos parece interesante que esta reflexión sobre lo metodológico es la que estamos esperando también en esta presentación que ustedes hagan en esta actividad, sin volverse locos, pero sí pensar concretamente en una de las tantas que pueden llegar a tener que ser en el proyecto. Probablemente a lo mejor puedan tomar una que ya hicieron, o una que si no necesitan ir a un laboratorio de la facultad, sea simplemente algo que estén pensando para salir al campo, un diseño de una encuesta, de entrevistas, no sé si hay investigaciones de tipo educativo, observaciones en aula. Bueno, la cuestión puede pasar por ser diversa en función del problema, ¿no? Y del enfoque metodológico, si se trata de algo más cualitativo o algo más cuantitativo. Entonces ahí cambian las estrategias también. Pero bueno, a partir de ahí tienen la posibilidad de poder discutir, a ver si este elemento que estoy pensando es el más adecuado, y englobarlo y caracterizarlo, buscar contrastarlo con otros trabajos. Entonces, de ahí la búsqueda es decir, algo que en investigación hacemos permanentemente es buscar antecedentes. Es hacer una revisión en Internet, nos está dando una información muy, muy amplia, y ahora precisamente en esta etapa de COVID hasta hay muchísimas revistas que muchas veces son pagas, que en este momento han liberado temporariamente también la lectura de artículos y de antecedentes. Así que muchas veces nos nutren, ¿no?, estas cosas como para poder mirar algunas publicaciones que a lo mejor tienen que ver parecidos con lo nuestro, ¿no? Y que, o que sean similares o de otro equipo de investigación, o de gente con la cual uno puede escribirle, contactarle, preguntarle simplemente, como lo han hecho ustedes, y tratar de distinguir o de discutir metodológicamente si esta es la mejor vía, etc. Bueno, esto es un poco lo que queríamos dejar como semillita para la actividad de la unidad 2. No sé si queda claro. Acá es el momento de incluir explícitamente lo que proponía Horacio, que es el criterio de medida. Es decir, lo que decía Susana, que justificar por qué voy a medir como lo voy a hacer, como lo planeé hacer, con la justificación que corresponda. Puede ser, como decía, que es, si bien hay otros métodos, yo en mi facultad tengo este aparato y este equipo y no puedo trasladarme a otro lado a hacer las medidas. La justificación que sea, pero que sea creíble, que sea veraz y que sea
justificada en el marco del proyecto y en los objetivos que se plantean. Es decir, puedo lograr los objetivos haciendo esto. Sí, Sonia, Susana, acá quiero agregarles esto de que en algunos casos tienen la posibilidad de hacer alguna simulación y de pronto esto puede también llevar a contrastar o a prediseñar lo que después va a ser el instrumento de medición. Y quiero rescatar pero muy enfáticamente algo que señaló Susana, que es el hecho de que habría que ver otros grupos, a ver qué hacen y por qué nosotros vamos a decidir medir de esta manera. Creo que va más allá del equipo, creo que tiene que ver con el recorte que uno está haciendo, el recorte que incluye también el tiempo, ¿no? Que es un factor que muchas veces está ignorado dentro de los proyectos y de pronto por ahí los objetivos son tan amplios que no se alcanzan a concretar en el tiempo asignado al proyecto. Entonces realmente hay una serie de criterios que llevan a adoptar un determinado tipo de medición, ya sea cuantitativa, ya sea cualitativa. Creo que va más allá del tipo de investigación que se desea hacer. Sí tiene que ver con el compromiso que se habló inicialmente respecto a qué es lo que voy a abordar desde mi proyecto, si es una descripción o algo más profundo. Así que, bueno, seguimos adelante. ¿Preguntas? Por ahí hay una cuestión que no sé si quedó del todo clara en esto de la complementariedad. Muchas veces hay proyectos que tienen muchísimo más elementos o aspectos a que uno está estudiando donde el diseño es más cuantitativo, o el enfoque es más cuantitativo. Pero dentro de ese enfoque cuantitativo a lo mejor están metidas también aspectos que no pueden ser estudiados cuantitativamente. La mirada cuanti-cual y complementaria, muchas veces esta complementariedad metodológica, hace realmente que los proyectos también tengan un poquito más de fuerza. Yo digo, a veces en algunos autores lo llaman el matrimonio quanti-quali, ¿no? Algunos autores, creo que Hernández Sampieri lo llama matrimonio. En esto de complementar las miradas, la medición con la medición dura, a lo mejor más objetiva, con una mirada más subjetiva que requiere ser reinterpretada, pero que también se puede triangular con algo complementario. Por ejemplo, se me ocurre, muchas veces tenemos la tendencia, una cosa muy sencillita, un ejemplo que a lo mejor creo que con esto bajamos a tierra lo que estoy queriendo decir. Cuando estamos queriendo hacer una encuesta y todas las preguntas son a lo mejor escala Likert, o a lo mejor las preguntas son por 3 o 4, escala de 4 o 5 opciones, o son cerradas, ¿no? Y dejar siempre alguna para la opinión libre. Por ejemplo, que no pueda ser a lo mejor evaluada o valorada en términos cuantitativos, pero sí que van a agregar conocimiento muy rico a aquello y dar sentido muchas veces a aquello otro que es un moderado, medio, muy alto, muy bajo. Es decir, en determinadas cosas, en un instrumento uno puede complementar ambas cosas y hacerlo más rico. Lo digo en un instrumento, pero también en un diseño grande, en un diseño de un proyecto, ¿no? Tener esas miradas complementarias. Bueno, no es el momento de diseñarlo, pero sí que, digamos, muchas veces vamos a identificar que nuestro problema se resuelve más por un camino y que se puede contrastar por otro, por lo cualitativo. Y probablemente también en esto de la estrategia metodológica o en este abordaje empírico que le estamos llamando, a ver, dependiendo del problema, dependiendo de lo que se quiera obtener, dependiendo del proyecto, no todos se prestan a esto, vamos a encontrar a lo mejor que podemos justamente contrastar información o tratar de enriquecer la información con otra información que no es cuantitativa pura, pero sí que puede complementar. Entonces esto es cuestión de siempre
tenerlo presente, mirarlo, discutirlo, analizarlo, ¿no? Reflexionarlo, para ver si hasta dónde se alcanza con eso que estoy haciendo y presentando como actividad. Preguntas sobre estas cuestiones, así ya vamos cerrando con lo que nos falta. No sé, Mariela, cómo estamos en los tiempos, si podemos seguir unos minutos más. Perdón, tenía silenciado el micrófono, no hay ningún problema con el tiempo. Perfecto, entonces tenemos tiempo para las consultas que quieran hacer tranquilamente. Tienen silenciados sus micrófonos. ¿No hay preguntas? Yo hago un comentario. Sí, cómo no, por favor. Yo ya envié la actividad 2, pero ahora con todo esto que estamos hablando noto que me faltaron algunas cosas, así que voy a modificar y volver a enviar. Ok, sí, no hay problema. No hay problema, Daniela. La volvés a Perfecto. subir. Gracias. Sí, este es un proceso de aprendizaje que estamos haciendo todos, entonces por eso no hay límite para la subida de las actividades, pueden rehacerla una vez, 2 veces, 3 veces, nunca va a estar del todo perfecta porque hay distintos modos de hacer las cosas, pero la idea es que vayan viendo qué cosas pueden mejorarse en favor del desarrollo del proyecto. Eso es la finalidad de este curso. Nancy, ¿querés preguntar algo? Sí, bueno, yo todavía no tengo que pensar, soy medio rebuscada a veces para, para pensar y diseñar. Yo me quedé un poco trabada porque, bueno, empecé con Tutti, con unas ideas bárbaras para el proyecto, y después me quedé un poco frenada por la falta de información. Mi proyecto involucra un estudio que en sí abarca varias regionales, y bueno, a veces me costaba llegar a conseguir información. Entonces, bueno, no están tan cercanas a veces esas regionales, y bueno, tenía que, y bueno, ahora iba a empezar a visitarlas, y después, bueno, pasó esto de la pandemia. Entonces eso también me paraba un poco para pensar, digamos, de alguna manera el instrumento y todo eso. Entonces, si era una encuesta, iba a ser una, no sé, una entrevista semiestructurada, si iba a ser un cuestionario que lo iba a mandar digamos, por mail o por algún otro medio, cómo iba a ser esa llegada a los diferentes actores sociales, digamos, del entorno, y estaba un poco frenada por eso. Creo que también esto de la virtualidad me ayudó también a repensar un poco que voy a poder acceder a la información de otra manera también, que no necesariamente me voy a tener que ir a visitar a las regionales, quizás, o quizás pueda ir a hacer una visita para que digan, hola, yo soy Nancy, y me vean, y me crean, o no, capaz que no me dan más información, pero que les cuenten el proyecto, y a partir de ahí surja una relación a partir de cual ellos sean colaboradores. De hecho, yo estuve trabajando en el proyecto durante muchos años, pero ahora lo quise llevar, el proyecto, el programa, digamos, del cual ahora quiero investigar los resultados y la incidencia que tuvo y todo eso. Entonces, bueno, yo lo hice para mi facultad, para Delta, pero con otra mirada, con las trayectorias laborales y todo eso de los trabajadores de un programa llamado Certificación Docente. Ahora quería mirar a la red de todas las regionales. Entonces quería utilizar otro tipo de instrumentos y analizar más el funcionamiento de la red. Entonces, bueno, para ver, digamos, aprovechar cómo es este carácter federal que tiene la UTN, y hacer un estudio de red y de cómo si podemos o no aprovechar esa sinergia frente a este tipo de trabajo y todo eso. Entonces, bueno, quería ver qué tipo de instrumentos podía llegar a diseñar en ese sentido. Por eso quería ver bien qué, y todavía no contesté. Pero me parece que la virtualidad puede despertar algunas cuestiones más creativas para el diseño, como alguna encuesta
ahora no me sale, autoadministrada o algo por el estilo también. Así que bueno, vamos a ver por ahí. A lo sumo lo propongo, después lo vemos, pero todavía no voy a tener resultados, obviamente, estoy en esa etapa. No es necesario, pero este es un momento especial justamente para que pienses en diseñar instrumentos que puedan ser aplicados a distancia, evidentemente. Así que bueno, tenés una tarea. Sí, así que bueno. Y también este tema le quería aportar, cuando tuve que contestar, me costó mucho contestar, pero porque, bueno, cuando vimos, yo hice una maestría en sociología y después hice el doctorado. Entonces estudiamos bastante en epistemología el tema de la complementariedad, la combinación y la triangulación. Y los sociólogos son muy celosos de la triangulación. Nada, lo quiero comentar como aporte, porque son como que les cuesta el tema de la triangulación. Lo ven como un tema más que son más pro complementariedad, quizás combinación, pero les cuesta este tema de la triangulación. No porque les cueste, sino porque son más celosos de la herramienta. A pesar de que Denzin aporta 4 elementos que yo creo que lo puse en el trabajo. Y bueno, y me parece que está bueno, porque ustedes lo rescatan de alguna manera y lo dijeron a Denzin, cuando la mirada de otro investigador, la mirada desde la persona, la mirada desde otro investigador, desde otras perspectivas de misma, bueno, ahora no me van a salir las 4 perspectivas, pero está bueno. Yo mi primer trabajo en maestría lo hice desde la complementariedad, o sea, desde cuantitativa, obviamente, un ingeniero no va a dejar la cuantitativa de lado, desde la cuanti, desde la quali, y fue muy bueno. Fue muy buena la experiencia, así que bueno, creo que vamos a seguir por ese camino. Y la combinación también está buena. Bien, gracias Nancy por tus aportes. ¿Una otra pregunta? ¿Horacio? ¿No? No, estoy. Ah, me fui a preparar el mate recién nomás. Ay, qué envidia que te tengo. ¿Mate virtual? Estoy acá, yo también. Ah, acá. Bien, Nancy. Agarro todo yo. Salud. Gracias. Bueno, no sé si no hay más preguntas sobre este tema, avanzamos un poquito lo que va a ser apenas la unidad 3. Daniela, ¿querés decir algo? No. El resto, si quieren hablar, tienen que habilitar sus micrófonos. Yo básicamente lo que quisiera decir a esta altura es que lo que llevamos del curso, que es un porcentaje, que será el 25% del curso, lo que llevamos o menos tal vez. Bueno, lo que llevamos... No, es más. Ya estamos casi terminando la unidad 2 y son 3. Ah, yo creí que era más largo, bueno. No, son 3 unidades. Pero de todas maneras, a mí me ha ayudado muchísimo a entender que había cosas que no estaban mínimamente definidas en mi proyecto. Y lo digo con toda franqueza, porque ya somos todos grandes y no vale la pena ocultarlo. Realmente creo que es muy positiva esta etapa, y no sé si no tendría que ser una exigencia para ingresar un proyecto de investigación, tener alguno de estos cursos hechos, porque en particular este curso yo creo que es clave y es fundamental para presentar un proyecto. Estamos convencidos de que es útil, por eso lo proponemos a estos cursos, pero bueno, las exigencias institucionales son diferentes, como había mencionado Lidia al comienzo, los proyectos a veces en la aprobación, en el proceso de evaluación y aprobación de los proyectos se tienen en cuenta un montón de cuestiones. Por supuesto, cómo está la formulación, que tiene que ser claro, etcétera, pero también en el interés institucional. A veces un proyecto no está totalmente bien formulado en el sentido estricto, pero es muy importante para la regional que esa investigación
se encare, se lleve adelante, o bien a veces se aprueban proyectos de grupos jóvenes, noveles, justamente para generar investigaciones en un área de vacancia o para generar nuevos grupos. Entonces, el tipo de formulación, voy a hablar en términos de calidad de la formulación, es heterogénea también, porque hay grupos con mucha experiencia y hay otros grupos nobles que la institución pretende apoyar para generar nuevas investigaciones. Acá lo que estamos haciendo es una disección muy fina de cada proyecto. Entonces, justamente para aprender, como decimos, para mejorar. Pero es cierto que a veces los proyectos tienen algunas deficiencias, todos hemos formulado proyectos que después, viéndolo, decimos, no, acá tendríamos que haber hecho otra cosa, mejorar esto, etc. Pero bueno, este es el proceso de aprendizaje. Sí, estamos en eso, Horacio, gracias. Está bien. Podemos acá entonces distinguir entre proyectos técnicamente correctos y políticamente correctos. Claro. Claro, sí, sí. Sí, sí, claro. Es clarito eso. Bueno, bárbaro. Gracias. Políticamente correctos en el término correcto de lo que es una política de política, política, a determinada cosa. Sí, en el sentido amplio. Sí, en el sentido, claro, en un sentido de política académica. Exactamente, sí. Política institucional. Institucional. Política académica. Claro. Sí, es más que académica, es institucional en ciencia y técnica en este caso. Institucional, exactamente. Porque le interesa a la institución, más allá de que la formulación no esté perfecta o que en algunos casos incluso es bastante deficiente. A veces pasa esas cosas. Pero es importante que se inicie, después se mejorará. Esas son decisiones institucionales. Exacto. Cumple con el qué y a veces no con el cómo, o parcialmente con el cómo. Está bien, claro. Exacto. A veces también pasa al revés, Horacio. Son proyectos excelentemente formulados y vos te preguntás, ¿y para qué hace esto? Claro. Es lo que le interesa a cada investigador, pero también es fundamentalmente el interés de la institución en esto. Exacto. En realidad lo que nos pasa, lo que de alguna manera uno pretende con esto, con esta mirada que está buena hacerla, tiene más de disección, como dice Sonia, tiene que ver más con que muchas veces hemos formulado proyectos, los hemos llevado adelante y llegamos a la conclusión que nuestro objetivo se cumple parcialmente, porque en realidad el objetivo que nos habíamos planteado era tan amplio que no lo íbamos a poder cumplir nunca con lo que hicimos o teníamos el alcance de poder hacer. Entonces, hay cosas en las cuales uno se va dando cuenta que note que lo bueno es que cierre completo en la medida de lo posible. Luego también puede haber imponderables, que un proyecto tenga un montón de dificultades que la va encontrando en el camino, y por algo también, cuando uno informa dificultades o informa logros, ¿no? Y las dificultades también valorarlas en términos de que si tiene que ver con las posibilidades de hacerlo, o las dificultades reales ajenas al proyecto, o cuestiones que tienen que ver con presupuesto, porque muchas veces las decisiones pasan por ahí, ¿no? Así que, bueno, es complejo el tema, es largo, y creo que Proforbin tiene curso para todos estos problemas que marcamos, para el que se introduce en la investigación, para el que empieza a formular un proyecto, para aquel que ya tiene uno formulado y quiere llevarlo a cabo, incluso para aquellos que tienen que trabajar en la comunicación. Ese aspecto en este curso lo vemos en la tercera unidad, pero como una cuestión muy... no es un curso de comunicación científica. El curso de comunicación hay otro donde también cómo escribir un paper, etcétera, etcétera. Creo que ustedes tienen cursos en Proforbin para poder seleccionar. En este curso, en la última unidad, vamos a ver algo de la comunicación de primeros resultados o avances. Y esto se lo estamos adelantando porque esto empieza la semana que viene, ya lo habilitaremos. Entonces tiene una parte que va por ahí. Y es importante, y algo que le queremos recalcar un poco, ya que es la ocasión de encontrarnos en una casi presencial, ¿no? En esta instancia donde podemos dialogar tan francamente,
es recordar que estamos en el marco de un proceso de investigación. Es decir, aquello que vamos a comunicar, para que sea científico, también tiene que mostrar de alguna forma que está enmarcada en ello, ¿no? Es decir, al comunicar los resultados, tener presente que esto es parte de un proceso coherente que venimos llevando a cabo, que tiene que ver con también el proyecto en el cual se enmarca. Así que, bueno, básicamente tener en claro estas cuestiones es fundamental. Les pido disculpas porque me está sonando el celular, lo quiero enmudecer. Justo en medio de la charla. Y no le podía cortar a la persona, porque cortarla sería explicarle por qué le corto y no tenía tiempo para hacerlo. Así que lo dejé sonar. Bueno, no sé si alguno quiere agregar algo, porque de este tema, si tanto Sonia como Lidia quieren agregar algo sobre aquello que sería la parte de comunicación de primeros resultados, ustedes verán ahí que va a haber, también le vamos a pedir una actividad muy concretita que tendrá que ver también con lo que se tenga, si no al menos será al menos una diagramación, una idea de qué es lo que pondrían en determinados lugares, o qué harían, o qué escribirían, ¿no? Es decir, las vamos a mandar a escribir en el tercero. Yo solamente quiero señalar algo que tiene que ver con lo que hemos hablado. La comunicación de los primeros resultados, o de los últimos, de los finales, digamos, tiene que ver con la formulación de los objetivos. Yo, discúlpenme que sea media insistente en esto, pero realmente si nosotros tenemos claros los objetivos, los resultados los vamos a extraer en una forma directa, vamos a decir así. Y, por supuesto, la comunicación va a ser coherente, que es un poco lo que marcaba Susana, ¿no? ¿Sonia? Sí, por ejemplo, pueden comunicarse resultados que en la actividad 2, en la actividad individual de la unidad 2, presenten. O sea, lo que nosotros planteamos es que describan un instrumento, un proceso de medición, etc. Si ya tienen algunos resultados, eso ya es posible de ser comunicado en el marco del proyecto. Son resultados de avance, primeros avances o algunos resultados parciales que podrían ser o conformar el logro de algún objetivo específico, si no de todo el proyecto, no del objetivo general, pero sí puede ser que ya puedan responder a algún objetivo específico. Esto va a depender mucho del grado de avance de cada proyecto. Hay proyectos que ya terminan este año y otros proyectos que recién están en proceso de evaluación o recién evaluados y aprobados. Entonces esto va a depender mucho. De todos modos, aunque no se tengan resultados, como ejercicio para esta unidad, les vamos a pedir que hagan una comunicación. Y esa comunicación puede ser la descripción del propio proyecto. En qué consiste el proyecto, cuáles son los objetivos, qué se planea hacer, o sea, una síntesis de lo que es el proyecto. Claro, pero no el proyecto tal cual está escrito y lo mandan, sino escribirlo como comunicándoselo a un par, digamos, a otra persona que está comunicándoselo en términos de una comunicación científica, no para que me lo vaya a evaluar un evaluador, sino, y en ese caso está bueno decir hasta cuáles son los pequeños resultados logrados, hasta dónde se avanzó, y escribirlo en términos de cómo sería una escritura y una comunicación de esas características. Muchas veces en las jornadas que se hacen en las instituciones uno tiene que comunicar su proyecto, y la vía de comunicación del proyecto podía ser esta, a lo mejor, de compartir esto sin que no hay resultados, porque evidentemente a lo mejor no se pudo avanzar mucho en la investigación. Es una buena práctica y a lo mejor hasta le sale un paper a cada uno para poder presentarlo en alguna jornada institucional de acá a fin de año, si es que realmente se haga. Es decir, es una manera también de ejercitarnos con esto, de comunicarle a otros
nuestros hallazgos y nuestros resultados y nuestro trabajo, porque es en definitiva no aquel que me va a evaluar en términos de si el presupuesto asignado estuvo bien dispuesto, o estuvo bien gastado, o si me dediqué a investigar plenamente en el tema, o qué estuve haciendo, ni me va a preguntar eso, pero sí hacerle partícipe a pares y a otros de la comunidad científica o académica de nuestra institución lo que estamos haciendo, pero con cierta rigurosidad científica. Es decir, por eso es que decir no irnos del pensar que realmente lo que estamos haciendo se enmarca en una tarea de investigación, que termina con la comunicación de resultados, no termina con la última medición que hicimos. La ciencia requiere también que nosotros informemos en determinados niveles, ¿no? Y en este caso sería de la comunicación de esto a pares, para que todos los demás también sepan hasta dónde avanzamos nosotros y que otro pueda avanzar a partir de lo nuestro o lo que fuese. Sí, esto también va a depender de cada proyecto y cada participante en particular. Algunos podrán hacer un póster, por ejemplo, un mural, para alguna jornada local. La ambición aquí, el alcance, va a depender de cada uno, de qué pueda comunicar cada uno. Mínimamente será la comunicación del propio proyecto en términos de lo que en un congreso, o en una revista, o en un evento, se hace. No es en el formulario, como decía Susana, en el formulario del proyecto. Habrá que... A nivel de resultados esperados, por ejemplo. Por ejemplo, sí, sí. Exacto. Los escuchamos. Buenas tardes. Soy Fernando. ¿Cómo andan ustedes? Buenas tardes a todos los colegas. Buenas tardes. En realidad estaba atentamente escuchando, está muy interesante todo, y yo tengo por ahí una investigación que Lidia, creo que es la que mi tutora, me tiene que padecer, porque es la parte cualitativa, 100% cualitativa, prácticamente, que es en la parte de social, en la parte de la evaluación. Me resultaba y estaba interesante escuchando esta última parte, sobre todo el tema de las comunicaciones, y yo pensaba, es para hacer digamos, también un aporte más dentro de lo que venimos charlando, que realmente el tema de metodología es también todo un tema que sobre la base del proyecto que uno puede llegar a presentar como un informe específico, o como posibilidad también de un paper, ¿no? O sea, esto de lo que estuvieron hablando, el tema de los objetivos, la selección de la metodología, el tema de los indicadores, definiciones, es todo un tema donde uno también tiene como para hacer toda una información al respecto de esas actividades, ¿no? Ese era el aporte que quería hacer, nada más. Eso es lo que más o menos estaban señalando, creo que Susana o Sonia, que podían retomar todo el trabajo producido en la formulación, como para poder elaborar un paper destinado a pares, no necesariamente a evaluación de formularios, ¿no? Para una aprobación, sino que uno puede comunicar ese mismo proyecto a través de una jornada, de una revista. De hecho, personalmente lo he hecho yo eso. Comunicar el proyecto. Bien fundamentado. Sí, o una comunicación parcial de ese proyecto, como Fernando indica, sobre la metodología, por ejemplo. Si algo de la metodología es novedosa, o diferente, o particular, eso merece ser comunicado. Y esto es lo que decía Nancy también hace un rato, con el tema de repensar el tema de los instrumentos que uno va a tener que utilizar, ¿no es cierto? Porque eso también nosotros lo estamos repensando, estamos trabajando con formularios, a través de entrevistas, digamos, son cuestiones que son interesantes por ahí para
para comunicarlo, porque hay de alguna manera una modificación, una alteración en el proyecto, de lo que uno tuviera que hacer, y como dicen ustedes, ¿no? O sea, de alguna forma uno también tiene que hacer un informe de qué es lo que está pasando con el proyecto. Y por ahí, ¿no es cierto?, creo que pasa esa cuestión, ¿no? Acá va a salir algo vinculado a construir conocimiento en pandemia. Ya tenemos un eje para trabajar. Totalmente. Algo interesantísimo. Sí, ya lo creo. Sí, hay revistas que han sacado números especiales de construir conocimiento en pandemia, así que... Vamos a mirarlo entonces. Sí, ya hay comunicación de resultados sobre eso, ¿no? Hay comunicación de resultados y hay convocatorias para presentar en revistas también. Exacto. Hay de todo, por todos lados. Sí. Uno tiene tantas cosas que hacer en este momento que ya no le da el tiempo para leer más. Hay más oferta que demanda. Totalmente. Sí. Totalmente. Eso sí. ¿Alguna otra pregunta? No sé cómo estamos. No. Sí, si me permiten, buenas tardes. Sí, quería hacer una consulta con respecto a lo que estuve escribiendo. Yendo al cuadro que me resultó, es decir, un cuadro que no es complejo, pero tampoco es sencillo. Cuando uno tenía que poner el problema, ¿tenía que poner un problema general del proyecto o tiene que poner distintos problemas que hacen al proyecto? En el caso mío, les comento, o de nuestro grupo, hace muchos años que venimos trabajando en los materiales, y tenemos es decir, este es un proyecto que es una continuación de muchos otros proyectos. Por eso los problemas son unos cuantos, más en materiales y más en esta zona que hay mucho de ese tema, ¿no? Esa sería la pregunta. Sí, recuerdo tu trabajo, Gabriel. Cuando hablamos del problema, es el problema de investigación. No sé si estuviste, creo que sí, al iniciar la videoconferencia, que destacamos que la finalidad o la motivación no siempre es el objetivo puntual de ese proyecto. En general es más abarcativo. El proyecto debe circunscribirse a un problema determinado, formulando a partir de ese problema ciertas preguntas que conducen a la formulación de los objetivos de investigación. O sea que se entiende que es resolver un problema. Por ejemplo, no tiene que ver con tu proyecto, pero si yo me planteo como problema, como mencionaba Susana, la contaminación de la ciudad de Avellaneda, es obvio que ese problema no voy a poder resolverlo con un proyecto de investigación de 3 años. Entonces, el problema es el problema concreto a ser abordado por el proyecto. Es un problema que tiene que ser formulado en términos de que se deriven de los objetivos de investigación. ¿Se entiende? Sí, sí, Sonia, se entiende. Nosotros, por lo general, tomamos un material, lo estudiamos, y ese material puede tener diversos problemas en función de cuál es su aplicación. Por eso, por ahí, porque no estamos tomando un problema concretamente, sino que estamos tomando un material que lo analizamos, y en función de dónde esté aplicado ese material, horno, intercambiador, X, va a tener un determinado problema. Por eso me costaba como por ahí enfocar, porque yo enfocaba el material, y ese material va a tener un problema en función de dónde esté aplicado, dónde se encuentre en la planta, ¿no es cierto? Claro, eso es lo que detectamos a veces con investigadores que están abocados más a una tarea más técnica o específica. Por ejemplo, esta que vos mencionás. Hay muestras de material y se analizan con determinadas técnicas. Pero el proyecto marco que justifica esos análisis, esos estudios, tiene un objetivo claro y un problema definido previamente. Por ejemplo, el problema de que la fatiga o ciertos
ciertas cuestiones vinculadas a los materiales hacen que estas piezas se deterioren en el funcionamiento de maquinarias o de hornos o de donde fuere. Ese sería el problema que justifica la investigación y que a través de todos estos procesos conduce a que deban ser analizadas estudiadas a través de todos esos mecanismos, esos estudios de fatiga, de corrosión, etcétera, esas muestras de materiales. A veces ese estudio ya es rutinario en un laboratorio. Entonces, a veces al revés, se generan proyectos de modo que puede abarcar esa actividad en el laboratorio. Pero acá estamos viendo que un proyecto atiende a resolver un problema. En este caso está bien definido el problema. Vos tenías confusión en poner varios problemas, pero el problema es justamente ese, que hay fatiga o deterioro en los materiales que componen las máquinas, y entonces es necesario estudiar cuáles son esos problemas en esos materiales. Pero no es al revés, que el estudiar muestras justifique el proyecto. ¿Se entiende el análisis? Sí, Sonia, sí, está claro, está claro. Pero es cierto, si en un laboratorio es de práctica habitual hacer estas cosas, por supuesto que se generan proyectos vinculados a esa posibilidad. Eso pasa también siempre, y justamente en el área de ingeniería. Pero lo que nos interesaba analizar acá es el proyecto marco que da justamente, que entorna, que justifica esas mediciones. Perfecto, es lo que nos pasa a nosotros. Tenemos las máquinas y esas máquinas hacen ensayos de distintos materiales. Claro. Pero está bien lo que planteas, está bien. El problema es uno general, que después en función de dónde se aplique. Bueno, voy a seguir trabajando Perfecto, sí. Y bueno, a ver si nos podemos poner en onda. Gracias. Bueno, Gabriel. ¿Alguna otra intervención? Bueno, no veo nada. Si está terminado el tema hacer una pregunta que me parece que no está en los contenidos del curso, no estoy seguro que no está, pero pueden tirar alguna idea. Abajo, Lautaro. A ver si puedo seguir. Sí, yo enmudezco, cuando siento ruido enmudezco. Está bien. No, está bien. Pero tal vez ustedes nos puedan, o me puedan sugerir dónde ver el tema. Y es lo que hace a la gestión del proyecto. Nosotros en ingeniería de campo, en proyectos de ingeniería, tenemos herramientas concretas, como por ejemplo las mejores prácticas que da el Project Management Institute, los tableros el famoso tablero de control, etcétera. ¿Existen herramientas formales para la gestión o la administración de proyectos de investigación? Bueno, en principio, Horacio, hay un curso específico del Proforvin que ofrece esas herramientas. Nosotros no somos docentes de ese curso, pero sí nos consta que hay un curso ofrecido sobre gestión de proyectos de investigación. Claro que hay herramientas, por supuesto. Hay minutas que en ingeniería se conocen más, elementos de la propia ingeniería, pero también las reuniones de investigadores son fundamentales para analizar la marcha de los proyectos, la asignación de tareas, etcétera. Sí, hay mucho sobre ese tema. Bueno, lo voy a consultar, gracias. Quiero aclarar, Horacio, que Proforvin tiene 2 cursos vinculados con gestión de la innovación y también con gestión de proyectos, son 2. Todavía no tenemos definidos cuáles van a ser los cursos del próximo cuatrimestre, pero ni bien tengamos definidos los cursos, obviamente por los canales habituales, lo vamos a publicar dentro de nuestra página, que siempre se publica, en el blog Punto de Encuentro, en todos los foros novedades de los cursos actuales que se están llevando a cabo, los mandamos a los secretarios de Ciencia y Tecnología y académicos de todas las facultades, ¿sí?
de manera tal que ustedes se enteren para poder inscribirse. Ok, gracias. Yo tengo algunas preguntas, pero son referidas, bueno, a nuestro proyecto que tiene que ver con estructuras organizacionales, pero bueno, no sé, quizás, Sonia, para no extenderme puntualmente sobre los instrumentos que para nosotros sería prácticamente encuestas, formularios, observaciones, algo que tiene que ver, obviamente, con lo social, y nosotros somos ingenieros. Y ahí tenemos un gran problema. ¿Por qué? Porque para nosotros todo lo bueno viene de lo numérico, de los... hacer una encuesta, y uno entra en internet y encuentra cómo hacer una encuesta, y hojas de desarrollo para hacer una encuesta, pero la verdad que desde el punto de vista de la investigación, porque si somos ingenieros también somos muy esquemáticos, muy estructurados, esa era la palabra que buscaba, bueno, también queremos hacer las preguntas de la misma manera, estructuradas. Entonces, no sé si va, si no va, la extensión de las preguntas, porque en nuestro caso hemos estado buscando con nuestro director yo soy el codirector del PID, con el director, y no hay, en nuestro caso, preguntas similares que se puedan replicar como para luego comprar, como se decía, con otros trabajos. Hay trabajos similares, pero ni siquiera en los trabajos figuran específicamente, en particular, hablando de estructura organizacional, relacionado con teoría de grafos, no, puede haber algún, digamos, cálculo justamente, por haber sido hecho por ingenieros matemáticos, como para dar alguna tendencia de qué pasa cuando las organizaciones, una cosa es el organigrama y otra cosa es lo que pasa realmente, que es lo que estamos tratando de buscar. No tenemos esas preguntas, menos las respuestas, y bueno, por eso el tema es un poquito largo. Quizás, Sonia, en algún momento, si no te molesta, preguntarte la extensión, cómo definir un poco, o dónde buscar información específica sobre qué preguntas, no qué preguntas, cómo formular esas preguntas para poder sacar lo que uno quiere. Un poco larga la explicación, pero necesaria. No, pero vale para otros participantes que están trabajando también con instrumentos de recolección de datos que pueden ser encuestas o cuestionarios. Claro que hay técnicas para construir encuestas y cuestionarios, y es útil estudiar sobre eso. Y lo más importante, independientemente de cómo se ha construido, es validar esa encuesta, ese instrumento. Y hay técnicas de validación de esos instrumentos. Hay aplicación progresiva, hay consultas de expertos. Es decir, la idea es construir un primer borrador o una primera versión de la encuesta, administrarla a especialistas en el tema y especialistas en temas que tengan que ver con la comprensión textual de lo que se está diciendo allí, es decir, especialistas que den su opinión desde distintos ámbitos sobre la validez de esas preguntas. También hay técnicas que hacen que agrupan preguntas para ver si las respuestas, si están bien formuladas, porque las respuestas deberían ser coherentes para esos grupos. Son todas técnicas de formulación de encuestas que hay que aprender, ¿sí? Yo no soy experta en ese tema, pero Susana, ¿querés agregar algo? Yo recuerdo que creo que en el material complementario que hemos subido, que hay una bibliografía bastante amplia, sí, que nosotros no lo hemos puesto como obligatorio dentro de, pero está agregado en la unidad 2 como material complementario. Hay bastante bibliografía que toma temas de investigación cualitativa e investigación social. Que esto tendría que ver más con aquellos aspectos sociales, porque a mí se me ocurre, vos querés exactamente saber y conocer qué es lo que está pasando en el contexto,
uno tiene que terminar haciendo una inmersión al lugar, más allá en algún momento como para contrastar, siempre la observacional es genial. No estamos en una época con COVID para poder hacer ninguna inmersión en campo, es complejo, pero de todas maneras yo creo que la lectura de eso, incluso creo que el mismo Hernández Sampieri, donde toca, que tienen el libro en el aula, y la bibliografía en el aula, toca en algunos capítulos lo cualitativo y se mete con lo social, también hay información interesante, y podemos encontrar más artículos si alguno de ellos no te satisface, se pueden buscar más cosas, pero hay cuestiones para lo cualitativo, porque uno está justamente más preparado para lo cuántico como ingeniero, entonces como que lo tiene mucho más metido adentro, ¿no? Y lo cualitativo le hemos dado una entidad especial nosotros ahí, de agregarle elementos para que ustedes tuvieran justamente bibliografía al respecto. Creo que hay cosas que te pueden ayudar, de todas maneras, ahí en la bibliografía, no sé si la recorriste toda, algunos de esos complementarios que hay ahí, creo que alguno te puede dar una mano. Más allá de ello, obviamente, si luego hay algo que no tenés resuelto, que si querés consultarlo, por supuesto. Ahí, Susana, hay un aporte interesante que hacen las publicaciones de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, por ejemplo, de la Universidad Nacional de Córdoba, que tienen un equipo muy importante de investigación en estos temas y de pronto por ahí pueden llegar a generar un aporte interesante para lo que nuestro colega está necesitando. Gracias. Sí, hay mucho material, Ernesto, muchísimo material. Sí, yo creo que hay material, y creo que, si no me equivoco, Hernández Sampieri incluso, uno de los ejemplos que trabaja, es la inmersión en una empresa. Creo que trabaja investigación empresarial. Y como él justamente con lo cualitativo hace un análisis como ejemplifica a través de un problema que está contextualizado en esa temática, digamos, probablemente no sea el tuyo, pero te puede resultar familiar, digamos, interesante leerlo. Bien, gracias. Bien, si no tenemos más preguntas o aportes, comentarios. Mariela. No, una sola cosa para Ernesto. No alcancé a escuchar bien porque entre que yo tengo medio problema de conectividad y me parece que Ernesto también. Pero bueno, en todo lo que sea encuestas y todo, sí, te sugiero a Sampieri. Sampieri extiende bastante el tema sobre todo, para mí también depende qué tipo de instrumento vas a aplicar, si una encuesta, si una entrevista estructurada, semiestructurada, una historia, un cuestionario abierto, dependiendo de cuál es tu muestra, de alguna manera. Si vos tenés una muestra muy grande, quizás a veces te conviene aplicar una encuesta, digamos, autoadministrada o algo por el estilo. Si vos, por ejemplo, tenés un público del cual necesitas obtener datos más precisos, quizás te convenga una entrevista semiestructurada donde vos tenés 3 o 4 preguntas que le haces a ese grupo de personas seleccionadas de una población X, y vos tenés una entrevista, por ejemplo, cara a cara, o ahora vía Skype, vía Zoom, o lo que sea, y donde vos dejás hablar a la persona y vas obteniendo datos de esa entrevista, que después, en función de los objetivos de la investigación y determinando ya las variables puntualmente de las que vos querés obtener los datos, vas de alguna manera vas dirigiendo la entrevista, pero lo dejás hablar al entrevistado, pero vas puntualmente, tenés 3 o 4 preguntas donde vas dirigiendo la entrevista de alguna manera. Hay mucho de ese material, digamos. Pero bueno, hay muchos autores que hablan, Sampieri es como bueno, la Biblia para lo social, digamos, en lo que sería Ruth Sautou también, es muy buena. Y bueno, y después si tenés alguna duda,
no sé, yo te puedo ayudar también, desde mi humilde conocimiento, nada más, por haber ya pasado por una investigación social, nada más. Lo que necesites, como compañera acá. Yo quería agregar a lo que decía Nancy, algo que por ahí lo dijo y no sé si quedó del todo preciso y que me parece muy bueno el aporte, que también tendrá que ver con el diseño de la investigación tuya, porque si estás estudiando, haciendo un caso, solamente el caso a lo mejor lo tenés que estudiar en profundidad en algún momento, con lo cual a lo mejor tenés pocas personas y no vas a hacer una encuesta, sino que ahí te cabe la entrevista. Es decir, todo depende de lo que vas a hacer, del objetivo, como lo planteaste, y el diseño metodológico va a ir el instrumento. Es decir, está todo relacionado. Por eso es que decíamos hoy que una cosa, el vínculo con la otra, la coherencia se mira ahí, se mira en que lo que aplicamos como instrumento sea lo más adecuado para ese diseño también. Por eso yo la muestra. Ya hablo de muestra, y yo sin hablarte de muestra, todo depende de si tenés acceso a, qué sé yo, a 500 personas o tenés acceso a 2. Entonces tenés que tener acceso a 2, vos podés estudiar 2 casos, no podés estudiar 500 personas. Con 500 podés hacer un estadístico más clásico. Con 2 tendrías que hacer una investigación un poquito más profunda, y a lo mejor lo que conviene, si tenés 500 y tenés 2 que pueden ser informantes clave, los tomás a esos 2 para tomar con más detalle, más información donde te narren otras cosas y estudiar en profundidad el caso del que puedan dar cuenta esos 2. Qué sé yo, es decir, todo pasa por el diseño que hayas hecho y hasta dónde vayas en la profundidad. Tal cual, la muestra representativa es, digamos, no sé si lo que nos preocupa, lo que pasa es que al haber definido un marco, ¿cuál es ese marco de estudio? ¿Todas las empresas de Bahía Blanca o del país o del mundo? No. Aquellas que están en el polo petroquímico de Bahía Blanca. Bueno. Bueno, pará, ¿cuántas tenés ahí? Y bueno, entonces estamos hablando de menos de 200 empresas, mucho menos. ¿Y cuántas te van a responder de esto? Sacás, digamos, la muestra y bueno, con un cierto grado de confianza, no sé, con el 95% de confidencia, digámoslo así, y no son muchas empresas las que te van a dar ese grado, pero entonces tenés que hacer bien las preguntas, es decir, tenés que saber bien qué vas a hacer, porque el error, si no, puede ser enorme. Si fueran 1000 empresas, vos te podés llegar a equivocar en las preguntas, pero vas a tener tanta disparidad, como recién decían, probablemente de respuestas, que al no darte la validación vas a decir, no, esta pregunta estaba mal hecha. Obviamente no se entendió. Pero cuando no hay tanta cantidad de empresas, bueno, ahí sí necesito ya, y te agradezco, Nancy, y voy a hacer uso de tus conocimientos, porque, bueno, es algo que por lo menos yo no tengo. No importa, no te preocupes. Relajá con eso. Si te equivocaste con una empresa, va a haber otra siempre. Sí, pero no ahí muchas. En la bibliografía que pusimos en la unidad 2 de este tema, además de Hernández Sampieri, que es la Biblia, como decía Nancy, para toda la metodología, hay uno de Murillo Torrecilla de España, que es sobre cuestionarios justamente. Y ahí también hay alguna bibliografía. Pero de esto no vas a poder evitar hacer varias versiones del cuestionario de la entrevista. Varias versiones. Y pasar a ser validadas por expertos, por grupo piloto. Tomáselo primero a un grupo chiquito, a ver qué te inevitable. Para tener hacer una prueba del instrumento, porque así no te equivocas con 1000. Claro, el éxito de un proyecto está en tener buenos datos. Es esencial. Ninguna duda, siempre. Por eso, mi especialidad que tiene, Sonia, mi especialidad que tiene que ver con sistemas automáticos de identificación y captura de datos, que eso es lo que hago, digamos, como socio gerente de una empresa, y es lo que he estudiado fundamentalmente, la parte de la captura del dato, pero de la calidad del dato siempre desde el punto de vista técnico. Te puedo decir por qué usar un código QR, o un código de barra, o biometría, o tarjeta inteligente, o banda magnética. En cualquiera de esas te puedo decir tasas de falla, errores, todo lo que quieras, sin prácticamente dudar o con un margen de error muy chico.
Ahora, cuando entramos en lo social, y bueno, y ya tengo que empezar a hacer una pregunta, bueno, ahí se me queman los Hay que aprender. papeles. Sí, Se aprende, Ernesto. para eso estamos acá. Obviamente, Sí, tal cual. tal cual. Vamos, ¿eh? Estamos, Bien, sí. Nancy, ya te voy a usar. Bien, bien. Puesto, estamos para colaborar. Estos cursos también sirven para eso, Nancy. Tenés que comunicarte con, acá tenés docentes de varias regionales, así que si te intereses información sobre regionales, acá tenés un montón de No lo había colegas, pensado. que te pueden dar los datos de contacto pertinentes en cada unidad académica. Mirá cómo soy yo que ni lo había pensado eso. Yo estoy acá Para eso sirven las redes. Aunque sea que te contacte con el informante clave. Exactamente. Pero ya tenés a alguien, al menos conocido aquí, que está dentro de otra institución. No, pero lo mío fue sin ningún tipo de cosa. Siempre estas cosas me encantan hablar. Nada, es mi segunda pasión. Primero la ingeniería, segunda la. Y Y yo me busco encanta. salvavidas. No, para nada. Me encanta hablar de estas cosas siempre. Pero bueno, porque también es una forma de aprender cuando uno lo va charlando. Uno aprende todo el tiempo, ¿no? Comunicarse es un medio de conocer. Claro. Y Yo aprender. no sé si ustedes han leído en algún momento la que se está perfilando como una nueva teoría del aprendizaje. Yo la veo más como posibilidades desde la enseñanza, pero bueno, hablan de teoría del aprendizaje, que es el conectivismo de Siemens y Downs, ¿sí? Y en realidad lo que dice Siemens y Downs es que uno aprende en red, aprende en nodos. Y en este momento Ernesto dijo, voy a usar tus conocimientos, Nancy. Y en realidad sí, los conocimientos, ok, los tiene Nancy, y él puede, o sea, pedir la ayuda de Nancy, ella al transmitirla le transmite información, y la idea es que esa información luego Ernesto la pueda capitalizar como conocimiento, ¿sí? Entonces, hoy más que nunca estamos conectados y aprendemos de todas esas conectividades y redes, incluso aprendemos de objetos no humanos, dice Siemens, porque a veces podemos aprender de determinadas máquinas o de objetos de aprendizaje que están diseñados, o hasta de juegos, ¿no? La gamificación, la ludificación, la cultura gamer, y todo esto que está tan en boga, y que es cierto que también a veces están diseñados con el objetivo de enseñar, y otras veces no, pero igual se logra aprender a través de ellos. O sea que está fantástico. Mi proyecto, Mariela, tiene que ver con esto, con las redes. Exactamente. Las redes, la conectividad y el nuevo paradigma comunicacional. Así se llama. Tal cual, tal cual. Y quisiera decirles también, o transmitirles una experiencia. Uno es, o en mi caso, bueno, dedicación simple. Entonces, mis clases, obviamente, uno tiene el Moodle, pero presencial. Claro, uno de repente se encuentra con que uno tiene que dar la clase, y qué doy, si los chicos no tienen, hay que prepararlo. En definitiva, y que realmente me está llevando muchísimo tiempo, mis socios me quieren matar, mi mujer también, ni que hablar de mis hijos, pero digamos, las búsquedas que he hecho y las noches que llevo preparando juegos, justamente gamificación, y esos juegos, inventando juegos interactivos para que puedan responder, crear el material, generar códigos generar códigos QR para que después de explicarles el juego, ver, bueno, por cuál tema elegirían, por ejemplo, 1, 2, 3, entonces eso se los envío en la pantalla, y les pongo el código QR para que ellos con el celular ingresen a al Google Form, ¿no? Y entonces completen ahí, y yo puedo, bueno, rápidamente saber, primero si jugaron. Uno descubre también que los jóvenes no son tan tecnificados como creemos, porque mi experiencia son 40 alumnos, Facultad Regional Bahía Blanca,
Y sin embargo, de los 40 alumnos, 27 nunca habían usado un código QR con el celular. Estamos hablando de chicos ingresantes. Inexplicable. Bueno, pero son las realidades que uno va encontrando, así que los chicos no son tan smart como nosotros creemos. Se las dan es una cosa, pero cuando van a usarlo no. O sea que tampoco hay que frustrarse porque seamos grandes y pareciera que nos separa tanta, digamos, las edades o las generaciones. Pero bueno, son cosas que voy aprendiendo, y el tema de los juegos, les digo que lleva un tiempo enorme, enorme. Si el material está en inglés hay que traducirlo y aparte adaptarlo, si no lo encuentra, y aparte adaptarlo. Pero la verdad que, digamos, me llama, uno hace un juego, tarda mucho en hacerlo, pero una vez que ese juego se hizo, se planteó y anduvo, y uno enganchó y dice, en la próxima clase a la pucha, uno que tenía, es más, estoy teniendo más gente en las clases, que la verdad a mí no me gusta, como recién decía, me gusta lo presencial, estoy teniendo más gente en las virtuales que en lo que tenía en las presenciales. Una cosa rarísima, como screen captures por eso, sí. Sabes que yo soy coordinadora de una maestría en entornos virtuales de aprendizaje. Mi especialidad es el entorno virtual. Y hoy, en uno de los foros de un curso, un estudiante puso una frase fantástica, que la había leído. La clase presencial se prepara, la clase virtual se produce. Y es tal cual. La clase virtual la produce. ¿Sí? Hay una intencionalidad directa, es exacto. Cierto. Te recomiendo por ahí las simulaciones de FIT, PHET, de la Universidad de Colorado, que tiene simulaciones fantásticas. H5P. ¿Cómo PH? Espera, 2 minutos. Universidad de Colorado. Sí, pero sí, es... Colorado State debe ser. FIT de la Universidad de Colorado. PH. PHET. Si googleas eso nada más, simulaciones así, te van a aparecer, están clasificadas por distintas áreas, desde primaria hasta la universidad tienen. Bien. Está muy, muy bueno, sinceramente. Para desarrollar actividades H5P, es una herramienta que también te permite diseñar y están muy buenas. EducaPlay también permite diseñar actividades interesantes. Storyline Online está muy buena y son muy fáciles de utilizar. En EducaPlay hay un video quiz, por ejemplo, son facilísimas de utilizar. Lo que tiene, en el caso particular de EducaPlay, que cada una de las posibilidades de herramientas, o sea, las herramientas que propone, tiene un pequeño video tutorial, ¿sí? Lo cual está fantástico. Y si tienen que, me parece que es así, o Genially, todo junto, es para hacer todo tipo de infografías interactivas. Facilísimo, gratuita la gran mayoría. Hay cosas que son pagas, pero bueno, uno no usa ese y se terminó, y la verdad que están sinceramente muy, muy, muy buenas. Qué bueno. Muy buenas. Gracias, ¿sí? Gracias. Cualquier cosa me escriben a Proforbin, porque yo, el mail de Proforbin soy yo la que lo manejo y les puedo orientar en lo que necesites. Bueno, a ver que voy a dejar de compartir. Gracias. Muy buena. Ya se está retirando la gente, me parece. Sí, porque ya es la hora. Bueno, un placer, la verdad me pareció muy enriquecedora la videoconferencia, a mí que estoy de oyente, pero la verdad súper enriquecedora. Muchas gracias a las 3 tutoras, y muchas gracias a todos los que se comunicaron. Estimo que mañana, porque bueno, el archivito es medio pesado y por ahí tarda bastante en procesar si lo tengo que subir a YouTube, pero estimo que mañana lo voy a poder publicar, y yo igual les aviso a través del foro novedades cuando esto ya está publicado, para que la puedan ver todas las veces que consideren pertinentes. Bueno.
Gracias. Muchas gracias a todos. No, muchas gracias. Gracias. Saludos. Un gusto verte. Gracias.